Bueno, importante concientizar en este Día Mundial del Corazón sobre algo tan importante que tenemos y que muchas personas quizás dejan para después, ¿no? Sí, sin duda que la enfermedad cardiovascular, a pesar de los avances que ha habido en la cardiología, sigue siendo la principal causa de muerte y mortalidad. Y de hecho la idea de crear un Día Mundial del Corazón es para la concientización de la población. ¿Cuáles son aquellos síntomas que tenemos que tener en cuenta a la hora de consultar a un cardiólogo, más allá de los factores hereditarios que podemos llegar a tener, que ya nos concientizan un poco si tenemos un familiar que ha sufrido alguna patología coronaria, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? En realidad lo más importante hoy se apunta a la prevención cardiovascular, entonces lo importante es la adquisición de hábitos saludables, desde la dieta, desde el ejercicio, una buena higiene del sueño, evitar el estrés. Realmente si uno espera a consultar cuando tiene síntomas, lamentablemente uno llega tarde a la enfermedad. Así que lo ideal es un chequeo de rutina con un control de colesterol, azúcar, hipertensión arterial. Sin duda que hay factores de riesgo que son hereditarios, como puede ser pacientes, familiares directos con enfermedad cardiovascular, pero hay otros factores de riesgo que son modificables y ahí tenemos que hacer hincapié. Cuando hizo referencia al control de la presión arterial, ¿por qué es importante controlarla? La presión arterial sigue siendo uno de los principales factores de riesgo cardiovascular que está subdiagnosticado y subtratado. Entonces es muy importante controlarla porque no da síntomas. Bien, es silenciosa. Es silenciosa. ¿Desde qué momento comienzo a controlar mi presión arterial? En realidad se debe controlar la presión arterial desde la infancia porque hay distintos tipos de etiologías de la hipertensión arterial, como puede ser una hipertensión esencial y en un pequeño porcentaje de casos una hipertensión secundaria, que permite detección de patologías renales, cardiopatías congénitas, o sea que ya desde la infancia el pediatra debería hacer un control periódico de la presión arterial e incluso inculcarle el hábito de consumir poca sal ya a los chicos, ¿sí? Hoy por hoy uno ve mucho abuso de las comidas rápidas y cierta incorporación de hábitos no saludables en los niños. Dentro de nuestros chequeos de rutina con nuestro médico clínico, o en el caso de las mujeres que muchas veces lo llevan adelante con el estudio ginecológico a la par, ¿se debería incluir también o existe alguna posibilidad de medir parámetros cardíacos dentro de ese chequeo? En realidad, hoy por hoy, el American Heart Association, por ejemplo, ha creado toda una unidad aparte de lo que es la enfermedad cardiovascular en la mujer, porque históricamente se creía que la mujer no padecía de enfermedad cardiovascular y en realidad lo padece con síntomas diferentes de los que los presenta el hombre, porque es más proclive a tener enfermedad de la microvasculatura y no de los grandes vasos. Entonces la presentación suele ser más atípica, con síntomas vasovagales o no el cuadro típico que uno conoce como dolor precordial. ¿Sí? Pero es importante, sobre todo cuando uno entra en la etapa de perimenopausia, al bajar los niveles de estrógenos, que son cardioprotectores, el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta rápidamente en la mujer. Hablamos ahora de personas que ya llegan a una edad avanzada, que tienen quizás alguna patología adjunta que se puede relacionar con patologías coronarias. ¿Cuáles son aquellos síntomas de aviso para decir, bueno, estoy sufriendo o voy a comenzar a sufrir alguna enfermedad del corazón o coronaria? Lo más frecuente es que el paciente comience a notar a veces no solo dolor de pecho, sino falta de aire. Esa fatiga a las tareas habituales que hace que tenga que cortar el paso, disnea al subir una escalera. No siempre hay dolor, sino que muchas veces la disnea es un equivalente de la angina de pecho. Esta es la etapa previa al infarto, que muchas veces uno se acostumbra y se lo atribuye a que está fuera de estado físico, que hace mucho que no hace actividad física, pero es importante tener en cuenta que a veces la falta de aire al ejercicio habitual puede ser un indicio de enfermedad coronaria. ¿Algún consejo para familiares, para personas que están del otro lado y lamentablemente tienen que pasar por la situación de que un familiar sufra un paro cardiorrespiratorio, un infarto? ¿Cuáles son los pasos a seguir en ese momento de shock? Yo lo que siempre le aconsejo a los pacientes es que es preferible consultar una guardia cuanto antes y no esperar a que se me va a pasar, porque muchas veces dicen, tengo dolor, me doy un baño, me acuesto un ratito y se me pasa. En lo que es enfermedad cardiovascular, el tiempo es oro y el tiempo es músculo cardíaco que se pierde. Entonces siempre ante las sospechas es preferible una consulta a la guardia y no después lamentar las consecuencias. Muy bien, bueno, hoy se van a estar llevando adelante chequeos en la Plaza del Agua, importante también para todas aquellas personas que ahora de cara al verano comienzan a hacer deportes. Algunos por primera vez se animan a correr maratones de 10 kilómetros, bueno, también que se controlen, ¿no? Porque sí, hemos tenido... Es fundamental el que no hace actividad física regular, hacer un mínimo chequeo
chequeo, por lo menos con un electrocardiograma, hacer un laboratorio, porque muchas veces esa pesquisa pone de manifiesto patología subyacente que al sobreexigir al corazón se manifiesta lamentablemente con cuadros a veces fatales. Doctora, muchas gracias. No, por favor.